Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos la máscara turquesa al 100%. En este DLC han metido bastantes cositas para hacer y creo que puede ser una buena continuación de nuestro vídeo de 100 horas de Pokémon Escarlata, ¿que no? Los objetivos para este vídeo son terminar la historia, completar la Pokédex de Noroteo, hacer la misión de Ursaluna, hacer la misión de Enrica, derrotar a los ogros ominosos y completar el nivel difícil del cazaogros. Os aviso de que he escondido un Gurper en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿qué otros juegos os gustaría ver en el canal? Estamos muy cerca de los 250.000 suscriptores y me gustaría conseguir llegar a esa cifra para antes de que acabe el año. Así que si quieres suscribirte para ayudarme con eso, te lo agradecería mucho. Ahora sí, ¡empezamos! ¡Buenas, gente! ¡Uy! ¡Buenas, Train! Pero ya estoy copiándome mi saludo. Empezamos la aventura por aquí tirados, donde tras terminar con todo lo que hicimos en la historia anteriormente, como ganar las medallas, pegarnos con gente de dudosa vestimenta, ganar la liga y casi caer por el foso de Paldea, el bueno del profecinio nos llama para decirnos que hemos sido elegidos para tremendo viaje con otros random. Así que nada, nos vamos para la academia donde nos encontraremos con ella. El profe nos presenta a esta señora, Bri, una profe de otra escuela, quien es la que se va a encargar de cuidarnos durante el viaje. Y tras un poquillo más de charla, en la que la pava esta nos habla del libro Escarlata y de un Pokémon que todavía no han enseñado, conocemos a los otros tres chicos con los que nos vamos a ir. Y tras tremendo viaje en avión, mira, ahí estamos. Llegamos por fin a Noroteo y justo al llegar, uno de nuestros compis se pone malo de la barriga. Así que nada, nos toca ir a hablar con la gente de este sitio en busca de medicina. Aquí conocemos a estos dos hermanos, Corin y Cass, que podemos ver que son hermanos porque se peinan el flequillo igual. Y resulta que a la Corin esta no le terminan de gustar los extranjeros, lo cual está bastante feo, por lo que nos vamos a tener que pegar con ella. Y aunque su puchiena sea muy lindo, nosotros vamos con, bueno, un ferropalmas al 100. Ups, la derrotamos, Cass nos empieza a spamear su muletilla de Ofu, y tras esto conoceremos al jefe de este sitio. Le contamos lo del compa Pachucho, conocemos a la enfermera Jolly. Sí, soy un cascabel de frambuesa. ¿Y qué? Y tras reunirnos de nuevo con nuestra gente, entraremos en este sitio. ¡Un momento! El mejor DLC de la historia. Al día siguiente nos reunimos con esta chusma y hacemos equipos para irnos por Noroteo para conocer la trama de este sitio. Y a nosotros nos toca ir con el pequeño Cass. Mirad qué carita, seguro que sigue siendo un chaval adorable durante toda nuestra aventura. Pararemos un momentito por aquí. Píntame como a una de tus chicas de Kalos. ¡Que te quites de en medio! Aquí conocemos a Gama, una fotógrafa de Sinnoh que ha venido a pasar las vacaciones por aquí. Nos ofrece que le ayudemos con sus cosas de fotógrafa, pero esto vamos a dejarlo aparcado durante un tiempecillo para seguir con la trama. Pillamos a un Applin al que llamamos Sidra para hacer cositas con él más adelante y tras avanzar un rato más llegamos a este parque. Aquí el bueno de Cass nos hará leer este cartel, cosa que no nos interesa especialmente porque ¿quién quiere leer estando de vacaciones? Según esto, hace años un ogro estuvo molestando a Noroteo, pero por casualidades de la vida apareció un trío de Pokémon que consiguieron espantarlo, y a este trío se les conoce como los compatrones. A este trío le dieron sepultura por aquí y le hicieron un pequeño templo en su honor. Nos hacemos tremenda foto con el bueno de Cass, quien claramente quiere rollo. Y ahora nos iremos de aquí. Un momento, ¿Tears of the Kingdom? Recorreremos un buen trecho hasta llegar al centro cultural de Noroteo, donde el bueno de Cass nos espera para seguir con la gincana esta que nos ha mandado la Bri. Aquí encontramos otro cartel, donde nos dice que el ogro tenía 4 máscaras, y que cada una le daba un poder especial. Los compatrones consiguieron hacerse con 3 de las máscaras, y pues ahí se corta. Nos hacemos otra fotito con Cass, quien sigue siendo lindísimo. ¡Mirad qué carita! Y ahora nos toca dar otra vuelta larguísima, recorriendo casi la mitad de Noroteo, pasando por el lado de varios Pokémon que todavía no hemos capturado. ¿Puede ser este el primer juego en el que no estaba Geodude desde el principio? Y ahora hemos llegado a la cueva del ogro, o donde se supone que vive según las leyendas. Cass nos hace pelear con él, aunque como tenemos al ferropalmas le damos una pequeñísima paliza a su pequeño furret. Y tras entrar en la cueva y tener un momento muy ugu con él, nos vamos a la casa de su abuelo porque nos quiere dar a conocer a su familia. ¿Es el novio de tu hermana? No. ¿Es el mío? ¿No? Aquí nos dan tremendo kimono con corte de pelo nuevo incluido y tras pegarnos otra vez con la random esta, nos vamos de nuevo al centro cultural de Noroteo, donde tenemos todo ambientado muy rollo vacaciones de verano en Japón, o eso me han hecho creer los animes. Nos daremos un paseillo por aquí hablando con el bueno de Cass y también con su hermana, quien nos habla del cazaogros y como no, vamos
vamos a probar este minijuego. Tenemos que romper globos para llenar unos cositos con vallas. Parece fácil, ¿no? Pues ya veréis más adelante, ya. Al terminar con esto nos encontraremos con tremendo niño con máscara rara y como la pava esta es una tóxica y nos acosa, aparece por aquí y asusta al canijo. Lo perseguiremos un poco y resulta que ese niño no es un niño, sino que es un Pokémon con máscara. Se pira, Cass aparece por aquí para pedir explicaciones porque lo de ser tóxico se lleva en la sangre y tras irse la Corin esta nos dice que ahora tenemos un secreto entre nosotros. Te estás haciendo un lío, amiga. Al día siguiente nos vamos a casa de esta gente donde Cass se queja de que su hermana está todo el rato con nosotros y tras esto nos cuentan una cantidad de texto importante. Resulta que la historia de los compatrones no es la verdad como tal, es justo al revés. Al parecer, un hombre y su Pokémon llegaron a Noroteo hace muchos años, pero a la gente no les gustaba ni les tenían miedo por su aspecto. Así que aprovechando la tradición de la fiesta de máscaras, el hombre hizo algunas para él y para su Pokémon. Y así consiguieron llevarse bien con la gente. Pero justo aparecieron 3 Pokémon que decidieron robar 3 de las máscaras. El ogro salió de su escondite con la máscara puesta y fue a buscarlos para darles tremenda paliza, pero como la gente del lugar no conocía la historia, solo vieron que el ogro les pegaba y los otros fueron considerados como los héroes de Noroteo, mientras que al ogro se le desterró. Tras tremenda revelación, la tóxica de repente se nos relaja, si a esto podemos llamarlo relajarse, y el viejo nos pide que no contemos la historia, pero ha pasado algo, el bueno de Cass estaba escondido, escuchándolo todo, y ahora se piensa que nos gusta más su hermana que él. ¡Idiota! Te enamoraste de él y te arrastras sin dignidad. Nos vamos a ir ahora con Cass para seguir con las paranoias de este sitio, como ir a por el último de todos los carteles, que está en la otra punta de la comarca. Aquí Cass nos volverá a retar y tras dar claros indicios de que va a empezar su saga de villano en breve, nos ponemos a leer esto. Dice que la noche de la mascarada tenemos que llevar máscara, porque si el ogro ve tu rostro, estarás perdido o no sé qué. Cass está de parte del ogro, porque supongo que se verá reflejado, o yo que sé qué. Y tras otra fotillo más, nos toca irnos a otro sitio nuevo, el lago cristalino. Aquí nos encontramos con la tóxica y tras aparecer tremendo Milotic, uno de mis Pokémon favoritos, por cierto, y tras combatir contra él, la buena de Bri aparece para soltarnos un poco de charla, diciendo que este sitio emana una energía parecida a la de los teracristales. Señora, que si brilla es mágico, mírate cualquier anime. ¿Pero este qué dice? Volveremos con el abuelo, quien nos dice que Cass se ha ido de casa. Cass, casa, ¿soy el único el que le ve la gracia? Nos vamos a ir ahora aquí, donde tienen el altar de los compatrones. El bueno de Cass estaba por aquí haciendo sus paranoias de chico edgy, y tras otra pelea más con él, le mete tremendo puñetazo a esto como jugador tóxico del LoL que probablemente sea. Las estatuas se enfadan y hacen así como... Y tan fácil como esto tenemos a un perro, a un macaco y a un faisán, con sus cadenas tóxicas en el cuerpo y todo. Se va cada uno por su lado, nos vamos a hablar con la gente de Noroteo para contarles que somos nuevos, pero nos estamos cargando sus creencias. Y tras esto nos iremos aquí, donde veremos cómo estos 3 cerdos le están haciendo bullying a Ogerpon, el ogro. Derrotamos al macaco, se piran de aquí, y tras hacer que Cass conozca al ogro para que se relaje, nos toca andarnos todo Noroteo para buscarlos y pegarles tremendo viaje. Primero vamos a por el macaco, el cual ahora es gigantesco porque sí, luego por el faisán, quien también se ha hecho gigante, y por último por el perrete, quien se ha pasado con el dog show o la marca que le den para comer. Nos hacemos las 3 fotitos con Ogerpon y la tóxica para demostrar que hemos recuperado las máscaras, y tras presentar a Ogerpon en sociedad para que vean que es buen chaval, nos volveremos a pegar con Cass, quien quiere quedarse con Ogerpon, y como buen prota que somos, aplastamos los sueños de cualquier personaje de secundario. Ups. Ahora tendremos un combate bastante chulo contra Ogerpon, quien nos saca las 4 máscaras teracristalizadas, pillando estas formas tan chulas con la de fuego, la de agua, la de roca y la de planta. Y ahora sí, lo capturamos con un Nido Ball porque me gusta que los colores vayan acorde al Pokémon. Cass se va de aquí y ahora nos volveremos donde el altar reventado para encontrarnos otra vez más con Corin, quien quiere tener un último combate con nosotros. Un final un poco anticlimático después de pegarnos con el ogro, pero bueno, la derrotamos y al día siguiente nos mandan de vuelta aquí para decirnos que se nos han acabado los días de fiesta. Bri y los hermanos se vuelven a la Academia Arándano, la cual visitaremos en el segundo DLC, y nosotros de vuelta a la Academia Naranja, aunque antes de terminar tenemos esta escena en la que Cass por fin ha empezado su arco de villano. Mirad esa sonrisa, este niño nos va a partir la cabeza en el segundo DLC, ya veréis. Y con esto hemos terminado la historia de la primera parte del DLC. Como dio la casualidad de que esto coincidió con un evento en el que había hordas de Clefairy salvajes, quise intentar pillar algunos Shiny, y me tiré bastante tiempo por aquí dando vueltas, aunque no tuvimos la mejor de las suertes, así que nada, volveremos
volveremos a las cosas importantes. ¿Y a qué me refiero por cosas importantes? Pues a conseguir la Pokédex, por supuesto. Nos daremos tremendo paseo por todo Noroteo para capturar a los Pokémon que han añadido con el DLC, viendo que varios de ellos son bichitos, como Sewaddle o Spinarak. Participaremos en Tera incursiones para pillar a otros con teratipos graciosos, como este Ribombee con tremendo puño en el cabezo. Evolucionaremos a la gente para ir completando más huequecitos de la Pokédex poco a poco. Volaremos de aquí para allá. ¿Qué es eso que suena? ¡Otra vez! También evolucionaremos a Poltergeist en tremendo Sinistcha, el cual me gusta por su diseño, pero no sé cómo de bueno será. Y participaremos en un montón de Tera incursiones para pillar a las formas evolucionadas de los Pokémon que evolucionan por intercambio. Nos iremos de nuevo a buscar a los 3 compatrones que desde que les dimos la paliza antes han estado muy calladitos. Y ahora nos iremos primero con Fezandipiti, mi fab de los 3, luego con Okidogi, que tiene un nombre que me resulta gracioso, y por último con Munkidori, el macaco. Haremos trabajar a nuestro Dito para que haga huevetes con algunas evoluciones y nos dé a sus bebés, como este Bullaby o este Fibas, y también pillaremos a Basculegion en una raid, y a Politoed, entre otros muchos. Y ya que casi hemos terminado, nos vamos a volver a hablar con Gamma, a la que habíamos dejado aquí tirada. Nos dice que quiere pegarse con nosotros para ver si le valemos como ayudantes, así que tras darle un pequeño susto con nuestro ferropalmas, nos cuenta lo que pasa. Dice que siente que ha perdido esa ilusión por la fotografía que tenía al principio, que lo sigue haciendo pero como que nota que le falta algo, y por eso está buscando a la Luna Carmesí, un Pokémon que solo aparece aquí. Así que nada, nos vamos con ella al bosque por la noche y en mitad de tremenda niebla nos pondremos a buscar pistas hasta que por fin aquí nos sale esta bestia. ¿Por qué estoy escuchando música de voz? Tendremos tremendo combate contra el Ursaluna y estoy bastante seguro de que si no hubiese tirado por Pokémon de la historia principal, esto habría acabado bastante mal. Al derrotarlo podemos capturarlo y tras esto Gamma dice que ole, que ha podido hacer algunas fotillos durante el combate y que aunque no sean las mejores ha recuperado el gusto por lo suyo. Nos volvemos a la villa con ella y tras algo más de charla nos da uno de sus Growlithe de Hisui y nos dice que se va a volver a Sinnoh, que ojalá nos volvamos a ver. ¡Tira por la sombra! ¿Y sabéis qué? Que el Ursaluna ese era el último Pokémon que nos faltaba por capturar, así que también hemos completado la Pokédex. Nos iremos con el profe, que casualmente estaba por aquí también, y tras recibir un huevo suyo de vete tú a saber qué Pokémon, le enseñamos la Pokédex y nos da tremendo diploma. ¡Ea! Una cosita menos. Nos vamos a ir ahora por el siguiente objetivo, la misión de Enrica. Aquí, casi al empezar en la región, tenemos a estas buenas personas, 2 millonarios que dicen cosas de millonarios. ¡Ricardo, un pueblerino! ¿Qué me has llamado? En estas misiones se puede conseguir muchísimo dinero, así que os aconsejo pillar la moneda amuleto antes de empezarlas. Tendremos que ir persiguiendo a estos 2 parguelas por todo Noroteo y Paldea, teniendo de vez en cuando un combate con Enrica porque se ve que se aburre. Primero aquí, al lado de la parada de bus de Noroteo, luego en las cascadas de la ira, en Paldea, donde Ricardo mostrará que es claramente andaluz. Luego en una de las áreas del sur de Paldea, donde estarán mirando a la nada, luego al manzanar de Noroteo, después al lago Cazola, donde ya me tienen hasta las pokebolas, para qué mentir, luego en mitad de la nieve por los jajas, la verdad, y ahora aquí, desde donde se puede ver el tremendo cañón de Paldea. Enrica nos hará bajar y pegarnos de nuevo, y tras aprender una nueva pose, porque se ve que es un buen premio para tremendo viaje, hemos terminado con esto. Antes de ponernos con lo último, nos vamos a ir al centro cultural de Noroteo para hablar con el señor este, quien quiere reconstruir el altar de los compatrones, el que se cargaron antes. Y pues resulta que esto tiene unos gastos, concretamente 1 millón de Pokédinerillos. ¿Y a quién le va a tocar pagarlo? Exacto, a nosotros. Por suerte tenemos las cosillas que nos ha dado Enrica, las cuales vendemos para ganar un dineral, y con esto pagamos la restauración. Nos vamos con el hombre este aquí para ver cómo ha quedado, y aquí nos dará tremendo premio. Y comprenderéis que tras pagar esa pasta, lo mínimo sería, no sé, un legendario, aunque esté al 5, ¿no? Pues nada, nos ha dado un kimono nuevo. Si es que hasta el personaje se le nota la decepción en la cara. Ahora nos daremos tremenda vuelta por Noroteo para buscar a los ocros ominosos. Estos son entrenadores bastante fuertes con equipos temáticos, como uno de día soleado, otro de lluvia y cosas así más o menos bien hechas, aunque dado el overlevel que llevamos en el cuerpo no se nos hace especialmente difícil. Algunos están bien escondidos, eso sí. Al ganar el jefazo nos dará tremendo parche de habilidad que de seguro nos vendrá bien. ¡Ea! Otra cosa lista. Y ahora sí, tras tremenda estafa, nos toca ir a por el último objetivo del vídeo, el cazaogros. Y os juro que si lo de Logerpon ha sido el principio del arco de villano de Cass, este ha sido el mío. Este minijuego es sencillo en el nivel fácil, pero en el normal
normal ya se hace cuesta arriba. Se puede llegar a pasar solo, creo, yo al menos no pude, pero el nivel difícil es ya un dolor. ¿Y sabéis lo peor? Que esto no lo puedes hacer con gente random, como pasa con las raid, que va. Aquí tenéis que ir con tu propio grupo. Así que nada, tras conseguir encontrar a un buen grupo de 4 personas, para lo cual tardé más días de lo que me gustaría admitir, por fin conseguimos pasarnos el cazaogros en nivel difícil. Y aquí sí que tenemos un buen regalo por tremendo dolor de Voltorbs, y es este pequeño y precioso Munchlax Shiny. ¿Veis? Ahí tiene la marquita, e incluso nos viene con un emblema y todo. Así que ahora sí podemos decir que hemos hecho todo lo que este DLC nos podía ofrecer, completándolo al 100%. Y pues ya hemos terminado. Este DLC tiene una historia propia e interesante y han metido varios de los Pokémon que echaba de menos, como Milotic e Illumise, quien ahora parece que es un support decente y puede que lo acabe usando en algún equipo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!